Estados Unidos, alarmado por maniobras de cazas rusos sobre su base en Siria. Un comandante de Estados Unidos denuncia el sobrevuelo de los cazas rusos sobre la base de Al-Tanf, situada en un triángulo fronterizo entre Siria, Irak y Jordania. El teniente general Alexus Grinkewich, comandante del componente aéreo de las Fuerzas Combinadas del Comando Central de Estados Unidos, informó el miércoles a la cadena local NBC News del sobrevuelo casi diario de los aviones de combate rusos cerca de la base de Al-Tanf en marzo. Están volando regularmente y directamente por encima de nuestras unidades, dijo para luego describir la situación como incómoda. De hecho, el alto cargo castrense de Estados Unidos denunció que los cazas rusos han violado el espacio aéreo de la zona aproximadamente 25 veces en lo que va del mes en curso. Grinkewich acusó a Rusia de aumentar el riesgo de una escalada y de violar un acuerdo de 4 años entre Washington y Moscú, en referencia a las reglas establecidas en 2019 por ambos países para evitar enfrentamientos accidentales y potencialmente provocativos en Siria. Sin embargo, dijo que no cree que los rusos tengan ningún incentivo para usar armas contra las tropas estadounidenses en Siria. Pero solo aumenta el riesgo de un error de cálculo, y dados casos como el incidente del MQ-9 en el Mar Negro, no es el tipo de comportamiento que yo esperaría de una fuerza aérea profesional, agregó. A las peticiones de explicación de Estados Unidos, prosiguió, las autoridades rusas han respondido que no reconocen todo el espacio aéreo sobre Al-Tanf como espacio aéreo de Estados Unidos, o que solo reaccionan a la actividad de la coalición estadounidense en la zona. Esta revelación se produce tras un incidente sobre el Mar Negro la semana pasada en el que, según la versión proporcionada por Estados Unidos, 2 aviones de combate rusos Su-27 interceptaron un dron MQ-9 Reaper y uno de ellos colisionó con la aeronave, golpeando la hélice del vehículo aéreo no tripulado, por lo que las fuerzas estadounidenses tuvieron que derribar el aparato en aguas internacionales. Rusia, no obstante, niega que sus fuerzas hayan hecho algún esfuerzo para derribar el dron y, en cambio, sugiere que el avión estadounidense posiblemente se habría estrellado debido a una maniobra brusca. Revelación documentada de Rusia. Estados Unidos creó virus de COVID-19. Con documentos, Rusia revela cómo a través de experimentos biológico-militares, Estados Unidos creó el virus que provocó la pandemia de la COVID-19. El jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas rusas, Igor Kirillov, explicó el lunes que el ejército ruso obtuvo más de 20.000 documentos y materiales sobre el programa estadounidense de armas biológicas en Ucrania durante la operación militar especial en curso en el país eslavo. El mando castrense ruso aseguró que los programas y experimentos biológico-militares desarrollados por Estados Unidos desde 2015, desempeñaron un papel clave para crear el virus de la COVID-19. Según relató, las investigaciones estaban a cargo de la organización no gubernamental Ecohealth Alliance, que recibía instrucciones de Washington relacionadas con los posibles efectos de los experimentos. Los archivos revelan que la ONG investigaba desde hace casi 8 años poblaciones de murciélagos, con el objetivo de obtener nuevas cepas de coronavirus. De acuerdo con el funcionario ruso, se estudiaron cerca de 2.500 especímenes de estos mamíferos. Kirillov aseveró que los biotecnólogos trabajaban para aumentar las capacidades de contagio de los microorganismos. Asimismo, señaló que las instrucciones de las autoridades estadounidenses estaban encaminadas a obtener propiedades de transmisión o patogenicidad mejoradas.
El desarrollo de la pandemia COVID-19 en este escenario concreto plantea interrogantes sobre su naturaleza premeditada, la implicación de Estados Unidos en el incidente, así como sobre los verdaderos objetivos de los bioprogramas estadounidenses destinados a mejorar las propiedades de patógenos peligrosos, sostuvo Kirillov. El general indicó que posiblemente las empresas farmacéuticas estadounidenses desarrollaban las vacunas con anticipación. Sobre este punto, argumentó que no pudieron lanzarlas al mercado porque desconocían la especificidad del virus. Además, advirtió de que, al ser descubierto, Estados Unidos está reduciendo sus actividades militares y biológicas en Ucrania y las traslada a Polonia y los países bálticos. La operación militar especial rusa en Ucrania, iniciada a finales de febrero, desveló la amplia colaboración encubierta entre Kiev y Washington para desarrollar componentes de armas biológicas en laboratorios cerca de la frontera rusa, lo que obligó al gobierno ucraniano a ordenar la destrucción de patógenos en dichos centros, para que no saliera a la luz esa cooperación. Varios documentos publicados en marzo por Moscú indicaron que Estados Unidos había invertido unos $32 millones en los laboratorios biológicos del Ministerio de Defensa de Ucrania en las ciudades de Kiev, Odessa, Lviv y Kharkov. Dos enemigos del ejército estadounidense. Diabetes y obesidad. La pandemia de coronavirus ha arruinado los hábitos alimenticios del personal militar estadounidense, lo que ha llevado a un aumento de la obesidad, la diabetes y los trastornos alimentarios, según un nuevo estudio del Pentágono. Según la Agencia de Salud de Defensa, o DHA, las tasas de obesidad entre el personal militar de los Estados Unidos aumentaron en un 21%, y el número de diagnósticos de diabetes tipo 2 diagnosticados aumentó en un 25% desde 2018. Los trastornos alimentarios también se han vuelto más frecuentes durante la pandemia. La tasa de diagnóstico de un trastorno alimentario casi se duplicó de 2017 a 2021. Además, el aumento relativo fue especialmente notable entre los hombres, aunque el personal militar femenino todavía es diagnosticado con esta enfermedad con mucha más frecuencia. Según los expertos de la Oficina de Vigilancia de la Salud Militar de la DHA, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes representan una amenaza particular para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Estas enfermedades afectan la posibilidad de extender los contratos del personal militar, así como su preparación para el despliegue de combate, ya que la naturaleza masiva de tales dolencias puede hacer que las tropas sean ineficaces.